Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión introductoria a lo que es el Minitab. Mi nombre es Dr. Jesús José Portillo Loera, soy docente de esta Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hoy les queremos platicar acerca de cómo iniciarse en el uso del Minitab. A manera de contenido vamos a estar hablando de qué es el Minitab, cómo abrir el paquete Minitab, una vez que lo abramos, cuáles son las opciones en el menú ventana, está compuesta por la hoja de trabajo, por la sesión y por los gráficos. Ya que tenemos la hoja de trabajo, vamos a capturar algunos datos. Van a ser de dos tipos, unos pueden ser de texto o también pueden ser datos numéricos y también pueden ser datos de fecha y de hora. Por este momento vamos a trabajar nada más con datos de texto y con datos numéricos. Una vez que tengamos ya los datos capturados en la hoja de trabajo, hacemos lo que es guardar un archivo en Minitab, que la extensión va a ser MPJ. Enseguida vamos a empezar a resumir los datos de texto en lo que es un cuadro de frecuencia, y una vez que tengamos esos datos en cuadro de frecuencia, procederemos a elaborar un gráfico circular con estos datos de texto. Una vez que la elaboremos, vamos a ver cómo se edita ese gráfico circular y pasaremos enseguida a resumir un conjunto de datos numéricos que ya los vamos a tener capturados. Elaboraremos un gráfico de barras y aquí estaremos combinando tanto datos de texto como datos numéricos. Y una vez que hayamos resumido tanto en cuadro de frecuencias, elaborado gráficos y combinar los tipos de datos, haremos el procedimiento para empezar a generar un reporte, y esto se hará a través de cómo enviar los resultados a Microsoft PowerPoint o bien cómo enviar a Microsoft Word. Entonces ese sería el contenido. Entonces iniciaremos entrando en el paquete Minitab. Entonces entraremos desde el lugar donde esté en la computadora, en este caso está en el escritorio. Como cualquier otro programa, doble clic en el icono y en este momento la computadora va a estar cargando el paquete Minitab. Quiero comentarles que la versión que estaremos trabajando es la versión 16.0. Como podemos ver, ya me abrió dos ventanas. La ventana de superior es la que se llama la ventana de sesión, que sería la ventana donde me estaría arrojando todos los resultados que se estén haciendo en la hoja de trabajo, y tengo en la parte de abajo una especie de cuadrícula similar a lo que es el paquete Excel, que es en la parte donde se estarían capturando los datos que se tenga que trabajar. En este momento voy a maximizar la ventana de hoja de trabajo. Bueno, de manera general, arriba, como cualquier otro paquete, voy a tener las opciones del menú, y aquí en caso concreto me voy a ir a la ventana, y en esta parte de aquí vemos que dice sesión, la ventana de manejador del proyecto, y con una palomita tiene la hoja de trabajo que me indica que en este momento el paquete está ahí, y tiene también lo que son las rutas abreviadas o rutas cortas para llegar a cada uno de los elementos del Minitab. O sea, si yo quiero ir a la hoja de sesión, pues con control M, o bien directo acá, o quiero ir a la hoja de trabajo con control D. Van a ser las maneras de entrar, ¿no? En ciertos momentos la ventana me va a mostrar otros elementos que se vayan generando, tales como gráficos que van a estar ahí almacenados. Entonces iniciaremos en la hoja de trabajo,
cómo se capturan los datos. Entonces en este momento voy a empezar a introducir unos datos cortos por cuestiones de que es una introducción al Minitab. Entonces son datos de corderos, entonces empezaré tecleando los datos. Ya identificamos que en la hoja de trabajo está compuesta por columnas y por renglones. Los renglones están numerados del 1 hasta 4000 renglones. Y igual las columnas con la letra C y un número que indica qué columna es. Entonces empezaré por ponerle que en el espacio en blanco voy a poner el sexo, en este caso es el sexo del cordero. En la siguiente columna, la columna 2, voy a poner el peso que tuvo el cordero al nacer y el tipo de parto en la columna 3 del cual vino el cordero. Entonces ya que tengo las tres variables, veo que una variable que es el sexo, yo lo voy a nombrar como una variable o un dato que es de texto, puesto que yo voy a ponerle en el sexo si es macho o es hembra. Entonces iniciaré poniéndole que en el caso de macho, el primer cordero es macho, el segundo cordero es una hembra, luego tengo un cordero macho, tengo otro cordero macho, una hembra, otro cordero que es macho, una hembra, otra hembra, una hembra enseguida, luego otro cordero macho, otro macho y por último un macho. Ahí hice la captura de los que son el sexo del cordero, ¿no? Y luego procedo ahora a ponerle los datos al peso de cada uno de esos corderos, y aquí van a ser valores, por eso se van a llamar datos numéricos, ¿no? Entonces el primero, el macho, pesó 4.2 kilogramos. Luego tengo una hembra que pesó 3.4 kilogramos. Enseguida un macho que pesó 4.5 kilogramos. Luego una hembra que pesó 2.9 kilogramos. Enseguida voy a tener un macho que pesó 4.4. Enseguida voy a tener una hembra que pesó 3.4 kilogramos. Otra hembra de 2.4 kilogramos. Otra hembra de 2.9 kilogramos, un macho de 4.3, uno de 5.1 y por último un macho de 4.3 kilogramos. La siguiente variable que está en la columna C3, que es el tipo de parto del cual viene el cordero número 1, que es macho, que pesó 4.2, vino de un parto simple, o sea, la hembra nada más lo tuvo a él. Enseguida una hembra que también vino de un parto simple. Los primeros 4 veo que son de parto simple. Luego viene una hembra que es de parto doble. Luego tengo uno que es de parto simple, uno que es de parto doble, otro de parto doble, igual parto doble, un parto simple, igual otro parto simple y por último de parto simple. Aquí nada más para aclarar, en el caso de las borregas, pues se busca que tengan al menos 2 corderos y entonces le llamamos que sea cordero de parto doble, ¿no? Entonces ya que tenemos capturados los datos tanto de texto como numéricos, lo que vamos a proceder es a guardar el archivo. Para guardar el archivo le damos en el menú archivo y aquí en Minitab la recomendación es que siempre guardemos el archivo en la opción de guardar proyecto como.
Entonces le decimos guardar proyecto como, y ya como cualquier otro paquete, voy a indicar en dónde lo quiero guardar. En este caso yo lo voy a guardar en una carpeta que se llama bioestadística 2016, y en el nombre le voy a poner como datos de pesos de corderos. Y me dice abajo que el tipo de archivo va a ser proyecto minitab.mpj. Le digo guardar. ¿Y cómo voy a verificar que se guardó? En la parte de arriba donde está el logo del Minitab, ahí me dice el título que yo le di al archivo, que es datos de pesos de corderos.mpj, y me dice que está en la hoja de trabajo. Ya tengo guardado el archivo. Entonces ahora iniciaré a trabajar con los datos que capturé. Primero voy a hacer el análisis de lo que son los datos de texto, en este caso con lo que es el sexo, y para eso ya empezaré con otra opción del menú, que son en este caso estadísticas, concretamente con la opción de tablas, que voy a hacer una opción que tengo aquí que se llama cuenta de variables individuales, y lo que me pide, me pone una ventana que me dice qué variables se quieren elaborar en el cuadro o tabla de frecuencia. Para ello yo selecciono el sexo, automáticamente me lo marca con un color, y enseguida le digo seleccionar, me pasa la variable para acá, y en la parte inferior me dice qué quieres. ¿Quieres conteos? ¿Quieres porcentajes? También tengo la opción de poder hacer conteos acumulados o porcentajes acumulados. En este momento basta con poner conteos y porcentajes, y simplemente le digo aceptar, y ya me generó el cuadro de resultados. ¿Qué me dice? En el sexo la variable puede ser hembra, puede ser macho. Va a decir que tengo un conteo de 4 que son hembras, me dicen 36.36%, o en este caso machos, me dice que es el 54.11%. En este momento yo generé una tabla de frecuencias. Enseguida, con los resultados que tengo en la ventana, en la hoja de trabajo, ya que hice el cuadro de frecuencias, voy a proceder a elaborar una gráfica igual con el sexo del cordero. Para ello elijo la opción ahora del menú gráfica, y en este caso voy a hacer una gráfica circular, una gráfica sencilla. Elijo la gráfica circular y me pregunta que si los datos están en conteos de valores únicos, en este caso como un listado de valores, o si se van a representar valores que están en una tabla. En este caso van a ser los que están en conteos únicos. Y otra vez, donde me dice qué variables son, selecciono el sexo, le digo seleccionar, y me aparece la variable como variable categórica. Le digo aceptar y me genera en este momento la gráfica, ¿no? Entonces esta gráfica me la va a generar de una manera general. Tengo que proceder a editarla, y para editarla pues tengo que ver cómo seleccionar los elementos del gráfico. La manera de seleccionarlo es haciéndole doble clic o un clic dentro del elemento que quiero, y me lo va a marcar con unos cuadritos negros. Si yo me pongo por acá, me selecciono todo el elemento del gráfico y me está poniendo los cuadros igual. Si ya me vengo acá donde están los colores, veo que me pone el cuadro acá y el cuadro acá, y me indica que está seleccionado. Si le doy otra vez clic dentro de un solo color, ya me selecciona solamente ese color, ¿no? Entonces puedo seleccionar igual el cuadro donde me indica las categorías. En este momento voy a empezar a editar lo que es el título del gráfico. Entonces para ello le doy clic y le doy otra vez clic,
y me va a aparecer una opción que dice editar título. Entonces aquí en el texto me dice que está el texto gráfica circular de sexo en este caso. Yo le voy a poner gráfica 1 y le voy a poner como un título proporción de corderos según el sexo. Punto al final y le digo aceptar. Y ya me cambió el título del gráfico que automáticamente me puso, ya me lo puso como yo lo indiqué. Luego dentro del gráfico, por ejemplo, pues voy a buscar que me diga qué porcentaje representa cada uno de los sexos de los corderos. Y para eso me voy a ir a la opción agregar y le voy a decir etiquetas de división y me dice etiqueta división en la gráfica circular con, me dice nombre de la categoría, frecuencia y por ciento. En este caso me interesa que sea en por ciento y le digo aceptar y entonces ya me indica en cada una de las categorías, tanto de hembra, que es el color aquí, naranja, me dice que el 45.5% son hembras y la categoría macho, que es en color verde, me indica que es el 54.5% de los corderos. Entonces en este momento ya terminé de trabajar con los datos que se llaman de texto, elaborando una tabla de frecuencia y haciendo un gráfico circular. Me voy a regresar a la hoja de trabajo con la tecla o las teclas control D, regreso a los datos que capturé, pero ahora me interesa trabajar con los datos del peso de los corderos y lo primero que tengo que hacer es resumir esos datos. Para ello, en estadísticas le voy a indicar que con la estadística básica me muestre las estadísticas descriptivas y otra vez me manda el mismo cuadro que hemos venido viendo, que es el que me pide qué variable se quiere trabajar. Como son en datos numéricos, solamente me va a poner aquellas columnas que contengan datos numéricos. En este caso, la variable peso del cordero al nacer, le doy clic, la selecciono y le doy la opción seleccionar y me pasa la variable para acá. En la parte de abajo me da la opción de qué estadísticas quiero. Es un menú con varias estadísticas. En este momento no me interesan todas las estadísticas. Por ejemplo, pues me interesa el valor promedio. Voy a dejar como valor la media, que me dé el mínimo y el máximo, y que me diga cuántos valores son los que está tomando en cuenta. Entonces aquí la manera de seleccionarlo es haciéndole clic y va a aparecer una palomita en cada casilla que yo haya seleccionado. Le digo aceptar, pero acá me dice por variables, ¿cómo quiero que me saque el peso por variable? Pues yo veo que tengo por sexo, entonces quiero que me diga cuál es el peso para machos y cuál es el peso para hembras. Y entonces ya le digo aceptar. Y otra vez me manda el cuadro de resultados en la hoja de sesión, donde me va arrojando los resultados. Y veo que aquí en este apartado, lo que estoy seleccionando, ahí me dice que la variable es la variable peso, que el sexo es hembras y machos, que el número de hembras es de 5 y que en promedio pesaron 3 kilos y que el valor mínimo es 2.4 kilos y el valor máximo es 3.4 kilos. Para machos me dice que son 6 machos y que en promedio pesaron 4.46 kilogramos con un valor mínimo de 4.2 y un valor máximo de 5.1. Como veo aquí, en lugar de tener 11 renglones con los datos, aquí me lo redujo a 3 renglones, donde dos renglones son para los machos,
para machos y hembras, que son los criterios que yo estoy utilizando. Bueno, estos resultados yo todavía los quiero presentar en forma gráfica, de tal manera que los voy a copiar de aquí y me voy a ir a la hoja de trabajo y los voy a pegar voy a pegarlos acá, control N. Entonces, están copiados. Y aquí me dice que si cómo quiero que lo pegue, me dice utilizar espacios como delimitadores, le digo que aceptar y ya me puso los resultados en este lado, ¿no? Aquí voy a proceder a hacer una gráfica ahora que se llama gráfica de columnas, donde que me ponga el sexo y que me ponga el peso promedio de los corderos. Entonces le digo gráfico. Aquí dije que iba a ser una gráfica de barras. Me da las opciones de gráfica de barras. En este caso voy a hacer una gráfica simple. La que se marque en color oscuro, esa es la que me está indicando. En este momento voy a hacer la selección de las otras opciones. Selecciono la que yo quiero, aceptar. Y me dice cuáles son las variables categóricas que quiero. Entonces en este caso va a estar en la columna C5, selecciono C5 y bueno, esa sería la manera como me haría una gráfica de barras, donde me está indicando el sexo para hembras y para machos, de manera general, ¿no? Pero si quiero todavía ser más específico, voy a volver a hacer la opción de elegir la gráfica simple. Y ahora me dice variables de la gráfica, pues voy a querer en la columna, voy a ver qué columna es la que quiero. Voy a ir a la hoja de trabajo. Entonces veo que es la columna C6 y la columna C5. Otra vez gráfica de barras. Valores de una tabla, la gráfica simple, variables de gráficas, dije que era la C6 y la variable categórica C5 y le digo aceptar. Ahora ya la gráfica me muestra en el tamaño de la columna el valor que tienen del peso al nacer. Como puedo ver, los machos pesan más que las hembras. Esto tiene importancia porque al tener un lote de machos, lógicamente voy a tener mayor ganancia de peso, ¿no? Entonces empiezo otra vez, igual que en la columna circular, a editar el gráfico. Igual la manera de seleccionar es un clic en cada elemento y se van a marcar los cuadros en color oscuro. Si yo le doy acá en esta parte, estoy seleccionando los ejes. En este caso estoy seleccionando el eje Y y acá el eje X. Entonces algo que empiezo por cambiar es el título del gráfico. Ahorita le puse a la gráfica circular gráfica 1, aquí le voy a poner gráfica 2, pero ahora voy a ver, es el peso al nacer
de corderos según el sexo. Aceptar, y ya veo que me cambió acá arriba el título del gráfico. Otro elemento que me interesa es decirle que aquí C6 en realidad 0, 1, 2, 3 y 4 son kilogramos. Igual le doy doble clic y le digo que eso es el peso al nacer y que está expresado en kilogramos. Le digo aceptar y ya me puso acá el peso al nacer. En este caso el C5 pues lo voy a cambiar, le voy a decir que eso significa que es el sexo del cordero. Le doy a aceptar y aquí en este caso tengo la columna de las hembras y tengo la columna de los machos. Otro elemento que puedo incluir a mi gráfico es hacer que el color de las barras, que es aquí dice patrón de llenado, sea personalizado, y yo le cambio un color. En este caso voy a poner un color azul a la barra de los machos, y luego me vengo ahora a la barra de las hembras. Igual le digo editar barras con menú contextual, que el patrón de llenado sea personalizado, y voy a poner otro color, vamos a poner un color más verde, y ahí se cambiaron ya los atributos de las barras de la gráfica, ¿no? Enseguida voy a seleccionar las barras y en la opción agregar, con la opción etiqueta de datos, que use etiqueta de valor Y, aceptar, y lo que veo que me puso es el valor del peso promedio de las hembras, que fueron 3 kilos, y el peso promedio de los machos, que fueron 4.2 kilogramos, ¿no? Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que estamos combinando? Estamos combinando una variable o datos de tipo numérico, que es el peso al nacer, con datos de texto, que en este caso es el sexo del cordero, en una sola gráfica. Bueno, para terminar esta parte, lo importante de trabajar con el Minitab es poder generar un reporte. Entonces, lo que tengo que hacer pues es ya sea utilizar, como dije en el contenido, el PowerPoint o el Word para generar un reporte. Entonces, si yo le doy menú contextual, me aparece una opción aquí que dice enviar gráfica a Microsoft Word, y también me aparece una opción que es enviar gráfica a Microsoft PowerPoint, o también la opción de copiar gráfica nada más. Si yo le doy enviar gráfica a Microsoft Word, en ese momento envía la gráfica a Microsoft Word. Acá me apareció el icono del Word, y si le abro, le hago clic ahí en Word, veo que es un documento de Word donde apareció la gráfica, ¿no? Que yo elaboré en Minitab. También la otra opción que tengo es enviar gráfica a Microsoft PowerPoint, y ya me apareció acá el icono del Microsoft PowerPoint. Le doy clic y veo que está una diapositiva de PowerPoint, que si yo la proyecto es una diapositiva como tal, ¿no? Aquí nada más lo único que tendría que hacer es centrarla dentro de la diapositiva, proyectarla, y ahí tengo la gráfica, ¿no? Que elaboré en Minitab y la copié ya sea en Word o en PowerPoint. Si me regreso al Minitab y veo en la ventana, en la hoja, en la sesión, pues también puedo copiar lo que generó en los resultados, simplemente seleccionando, le digo copiar, y voy a cualquiera de los paquetes a los que lo envié, y puedo pegar los resultados.
y entonces están el gráfico y están con los valores numéricos que me dan más información, ¿no? Entonces vuelvo al Minitab. Ya como se puede ver aquí, ya se generaron resultados en la hoja de sesión, y en la parte de abajo me dice que hay 2 gráficas, y si voy en ventana, pues me aparece la sesión, me aparecen las gráficas y me aparece de la hoja de trabajo. Todos estos elementos que están constituyen el proyecto de Minitab que se generó en la sesión de trabajo. Y lo que procede enseguida pues es actualizar el guardar del proyecto. ¿Para qué? Para seguir trabajando en el futuro con este archivo, ¿no? Pues, veo que tengo la sesión, tengo la gráfica, tengo la hoja de trabajo con los resultados que metí, con los resultados que trabajé. Tengo en la ventana lo que son las gráficas, y tengo en la ventana lo que son los resultados de la sesión. Entonces, una vez que terminé con esto, pues le doy salir. Si en caso de que quiera guardar el archivo de Word, lo voy a guardar como comúnmente lo hacemos, como cualquier archivo de Word. Igual, cuando quiera cerrar el archivo PowerPoint, me pide la opción de si quiero guardar, le digo que lo quiero guardar y queda guardado. Y en este momento ya terminé la sesión de trabajo con el Minitab, y he enviado el reporte al paquete de Word y PowerPoint. Pues por el momento sería todo, y muchas gracias.